La idea de este absurdo experimento de intercambio de roles surgió después de que mi mujer pasara todo un fin de semana viendo sin parar un podcast feminista. Entró de golpe en el garaje, donde yo estaba arreglando el cortacésped, una tarea de la que llevaba semanas recordándome, y anunció que necesitábamos recalibrar la dinámica de nuestra relación. Levanté la vista del carburador desmontado, con las manos cubiertas de grasa tras 3 horas de trabajo. ¿De qué estás hablando?, pregunté. He estado pensando en lo injusta que es nuestra división de tareas, declaró, de pie frente a mí, impecable en su conjunto de yoga, mientras yo estaba empapado en sudor y aceite. Propongo que intercambiemos completamente los papeles durante 7 días. Yo haré todo lo que haces tú, y tú harás todo lo que hago yo. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, dedicando mi sábado a arreglar algo que beneficiaba a toda la casa, mientras ella había estado relajándose y iluminándose con desconocidos por internet. ¿Todo lo que hago yo?, pregunté, limpiándome las manos con un trapo. ¿Te refieres a mis 60 horas semanales dirigiendo una cuadrilla de obreros, el trabajo del jardín, las reparaciones del hogar, el mantenimiento del coche, los pagos de facturas, la planificación de la jubilación? Ella puso los ojos en blanco. ¿Lo dices como si fuera un drama? Sí, todo eso. Y tú te encargarás de mis responsabilidades: cocinar, algo de limpieza, organizar nuestro calendario social, añadió. Casi me reí. Durante años había cargado con el peso económico, haciendo horas extra para mantener el estilo de vida que ella disfrutaba, y además asumiendo la mayoría de las tareas físicas de la casa. Mientras tanto, ella trabajaba a tiempo parcial en una boutique, gastaba sin reparos y consideraba cargar el lavavajillas como una gran hazaña. En lugar de discutir, una idea diferente empezó a formarse en mi mente. ¿Sabes qué? Hagámoslo. 7 días completos de intercambio de roles, empezando mañana. Sin quejas, sin echarse atrás. Sus ojos se abrieron de sorpresa ante mi rápida aceptación. ¿En serio? ¿Así? ¿Sin más? Por supuesto, respondí con firmeza. Pero con una condición: nos comprometemos a cumplir los 7 días, pase lo que pase. Hay que vivir de verdad las responsabilidades del otro si queremos que esto tenga sentido. Aceptó con entusiasmo, sin tener ni idea de en qué se estaba metiendo. Aquella noche, preparé todo lo necesario para que pudiera adentrarse en mi mundo. Mi horario de trabajo, los datos de contacto de mi capataz, los plazos de los proyectos y los asuntos de mantenimiento pendientes en casa. Durante la cena, le expliqué mi rutina diaria, que empezaba a las 5 de la mañana revisando los planos antes de llegar a la obra a las 6:30. También le comenté el pago trimestral de impuestos que vencía esa semana y la negociación prevista con un proveedor complicado. A medida que detallaba el panorama, su confianza fue desvaneciéndose. La seguridad altiva de antes se transformó en miradas nerviosas al calendario que había preparado. «No te preocupes», le dije con una sonrisa cómplice. «Seguro que lo manejas tan fácilmente como yo cada día». Esa noche, al poner las alarmas, la suya para las 5 y la mía para el lujoso horario de las 7 que ella solía disfrutar, sentí una extraña anticipación. Durante años, mis esfuerzos habían sido dados por sentados, reducidos a lo que hacen los maridos. Ahora iba a aprender en primera persona lo que realmente implicaba mantener nuestra vida en marcha. Cuando apagamos las luces, murmuró algo sobre lo emocionada que estaba por demostrar su punto de vista sobre los roles de género. Yo simplemente sonreí en la oscuridad. Este experimento no iba a demostrar lo que ella creía. De hecho, contaba con que revelara justo lo contrario. El despertador sonaría en menos de 6 horas. El primer día de su iluminación estaba a punto de comenzar, y tenía el presentimiento de que, para el segundo, sus heroínas del podcast feminista no le parecerían tan lúcidas. A veces, la mejor forma de enseñar una lección no es discutiendo, sino dejando que la experiencia hable por sí sola. Y ella estaba a punto de recibir 7 días de aprendizaje que jamás olvidaría. El primer día del experimento comenzó con el estridente pitido del despertador a las 5 de la mañana. Abrí los ojos, completamente despierto. Años de madrugones hacen eso. Y la observé mientras intentaba apagar el móvil, gruñendo entre las sábanas. «Arriba, que hay que brillar», le dije, estirándome con calma.
Gran día por delante para la nueva jefa de obra. Murmuró algo ininteligible y se tambaleó hacia el baño. 20 minutos después, salió completamente inapropiada para una obra. Vaqueros de diseño y una blusa que probablemente costaba más que mis botas de trabajo. Quizá deberías reconsiderar tu atuendo, le sugerí desde la cama. Hoy hay un vertido de hormigón, y no es precisamente un desfile de moda. Tras otros 15 minutos de cambios de ropa y creciente pánico, acabó saliendo con parte de mi ropa vieja, completamente fuera de su elemento. Yo me quedé dormitando otra hora, disfrutando del inusual silencio matutino antes de levantarme a su hora habitual. Me preparé un buen desayuno, algo que casi nunca tenía tiempo de hacer, y luego inspeccioné la casa. Según nuestro acuerdo, ese día me tocaba ocuparme de sus responsabilidades. Empecé con los platos de la cena anterior, luego puse una lavadora y dediqué media hora a limpiar la cocina y el salón. A las 9:30 ya había hecho lo que ella consideraría una jornada completa. Con tiempo de sobra, me puse a resolver tareas pendientes, organizar la despensa, arreglar la puerta del armario que chirriaba y cambiar las bombillas fundidas del pasillo. Al mediodía, sonó mi teléfono. Era mi capataz. «Jefe, ¿su mujer va en serio con eso del intercambio? Lleva una hora sentada en su camioneta haciendo llamadas, después de intentar explicarle al inspector municipal la revisión de los cimientos. Tuve que contener la risa. Dile que te deje a cargo de la inspección y que observe». Poco después, ella me llamó, con la voz tensa por el estrés. «Esta gente no me hace ni caso. El inspector me ha hecho preguntas técnicas que no he sabido responder, y tu equipo se consulta entre ellos en lugar de seguir mis instrucciones. Bienvenida a mi lunes», respondí con calma. «¿Recuerdas cuando dijiste que cualquiera podría hacer mi trabajo con un poco de entrenamiento?», pregunté. «Quizá deberías replantearte esa idea». «Esto no es justo», saltó ella. «Llevas años haciendo este trabajo. Y ayer tú dijiste que no era particularmente difícil ni valioso», la interrumpí. «¿Estás llamando para abandonar el experimento en el primer día?». Hubo una pausa. Su orgullo no le permitía rendirse tan rápido. «No», respondió finalmente. «Me comprometí y lo cumpliré». «Bien, la entrega de hormigón es a las 2. Asegúrate de que los moldes estén bien reforzados antes del vertido». Colgué y me dediqué a preparar una cena elaborada, mucho más compleja que cualquier cosa que ella soliera cocinar. Incluso tuve tiempo de hornear pan fresco, algo que siempre había asegurado que le resultaba demasiado laborioso para su horario. A las 7 de la tarde, oí su coche en la entrada. Entró arrastrando los pies, completamente derrotada, con la ropa manchada de cemento, el pelo despeinado y una expresión de agotamiento que me resultaba muy familiar. Era la misma cara que yo llevaba la mayoría de las noches, aunque rara vez se daba cuenta. «La cena está lista», anuncié alegremente desde la cocina. «He preparado coq au vin con pan de masa madre recién hecho y una ensalada de acompañamiento». Ella miró la cocina impecable, luego me miró a mí y después la comida gourmet servida sobre nuestra mesa, normalmente desordenada. «¿Cómo has tenido tiempo de hacer todo esto?», preguntó con la voz apenas audible. «Oh, terminé tus tareas diarias a media mañana», respondí con naturalidad. «Así que tuve tiempo de limpiar a fondo la casa, arreglar un par de cosas, organizar los documentos de impuestos y, aún así, preparar la cena desde cero. ¿Qué tal tu día?». En lugar de contestar, se dejó caer en una silla y alcanzó la botella de vino. Bebió un largo trago y finalmente habló. «Uno de tus clientes amenazó con cancelar el contrato porque no pude responder preguntas básicas sobre el calendario del proyecto. Tu capataz tuvo que intervenir y salvar la situación. Luego tuve que aprobar la nómina sin saber quién había trabajado ni cuántas horas. La cuadrilla de hormigón prácticamente me ignoró y me llamó un proveedor por un pedido del que no tenía ni idea». Asentí con simpatía mientras le servía un plato. «Suena como un lunes normal para mí, salvo que normalmente yo vuelvo a casa con un bocadillo y quejas porque no te ha dado tiempo a limpiar». Ella miró la casa reluciente, la cena impecable y luego su ropa sucia. Algo cambió en su expresión, la primera grieta en su seguridad. «Mañana será mejor», la animé, aunque ambos sabíamos que no lo sería. De hecho, había planeado que el segundo día fuera uno de los más duros de mi agenda. El primer día había sido un aviso,
El segundo sería el punto de quiebre, y yo apenas estaba empezando. El día 2 comenzó como el primero, con su despertador sonando a las 5 de la mañana y ella aún menos dispuesta a levantarse. El dolor muscular del día anterior se había sentado durante la noche. La observé mientras se incorporaba con esfuerzo, moviéndose rígida y con gesto de dolor. «Hay ibuprofeno en mi cajón», le dije sin mala intención. «Te hará falta. Hoy toca la inspección de los cimientos». Se tragó las pastillas sin agua, con una determinación sombría que sustituía la ingenuidad del día anterior. Mientras se vestía, esta vez con ropa más apropiada para la obra, noté cómo revisaba el móvil con creciente alarma. «¿Todo bien?», pregunté, fingiendo inocencia. «¿Por qué hay 27 correos nuevos de clientes y proveedores desde medianoche?», dijo, con la voz quebrada. «¿Y por qué me está llamando alguien llamado Big Mike a las 5:15? Ah, ese es mi contratista de excavación. Empieza temprano. Deberías devolverle la llamada. Probablemente tiene problemas con el permiso de excavación de hoy». El color desapareció de su cara mientras marcaba el número y salía al pasillo. La escuché intentando sonar autoritaria, sin entender una sola palabra de lo que Big Mike le decía. Tras 5 minutos de conversación, que parecieron envejecerla 5 años, volvió al dormitorio. «Hay un problema con un permiso de excavadora y algo sobre los requisitos de apuntalamiento. Me pedía decisiones que no sé cómo tomar». «¿Le dijiste que siguiera el plan secundario del que hablamos la semana pasada?», pregunté con fingida inocencia. «¿Qué plan secundario?», gritó Cassie, pasándose las manos por el pelo. «Nadie me ha dicho nada de ningún plan secundario. Está en mis notas del proyecto, en la carpeta que te di antes de empezar el experimento». Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. «Había más de 100 páginas en esa carpeta». «Sí», asentí. «Son los proyectos de esta semana. Leo y memorizo todos esos detalles cada fin de semana para estar preparado ante situaciones como esa». Me miró de otra manera, no solo con frustración, sino con una nueva comprensión. Mi trabajo no consistía simplemente en presentarme y dar órdenes. Requería preparación constante, anticipación y conocimiento que no se podían fingir. Después de que se marchara, sin desayunar, apurada por resolver la crisis de Big Mike, yo me tomé mi tiempo para ocuparme de sus responsabilidades. A las 10 de la mañana ya había limpiado toda la casa, preparado una comida en la olla lenta para la cena y reorganizado el armario de la ropa de cama, del que llevaba meses quejándose. Con tiempo de sobra, me puse con algunos proyectos de su eterna lista de «cuando tengamos tiempo». A mediodía había repintado el baño de invitados, arreglado el grifo que goteaba en la cocina y ordenado las fotos familiares en álbumes. A la 1 de la tarde, mi teléfono sonó con su voz llena de pánico. «Hay una emergencia en el proyecto Richardson. El inspector ha suspendido la inspección de los cimientos por un problema con el espacio del enrejado. Los camiones de hormigón ya están aquí. La cuadrilla no hace nada, y todos me miran esperando instrucciones». Podía oír el caos de fondo, hombres gritando, motores rugiendo, su voz al borde de las lágrimas. «Pásame con mi capataz», le dije con calma. Tras una breve conversación con él, supe que el inspector había detectado un problema real, algo que ocurría de vez en cuando, incluso conmigo. La diferencia era que yo sabía cómo manejar esas situaciones. «Déjame hablar con ella otra vez», pedí. Cuando volvió a la línea, noté por su voz que estaba al borde de las lágrimas. «Esto es un error de $10,000. El cliente está furioso. Tu equipo me mira como si fuera inútil. No puedo con esto». «¿Estás diciendo que quieres terminar nuestro experimento?», pregunté con tono sereno. «Sí», prácticamente gritó. «Es imposible. Me equivoqué al pensar que podría ponerme en tu lugar. Has ganado. Vale, por favor, ayúdame a arreglar este desastre». Hice una pausa deliberada, dejando que el momento calara. En realidad, nuestro acuerdo era de 7 días, pasara lo que pasara. Fue tu condición, ¿recuerdas? Abandonar en el segundo día significaría admitir que no puedes con lo que yo gestiono a diario sin quejarme. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración temblorosa. «Bien», continué, «te ayudaré a salir de esta. Ponme en altavoz con el inspector y el capataz». 20 minutos y una conversación técnica después, había logrado guiarlos hacia una solución que cumplía los requisitos del código, sin tener que desechar todo el vertido.
Costaría un poco más y retrasaría el proyecto, pero nada catastrófico. Cuando me llamó de nuevo esa tarde para decir que por fin salía de la obra, su voz sonaba hueca de puro cansancio. Llegaré a casa en media hora. Por favor, dime que la cena no requiere ningún esfuerzo por mi parte. Todo está listo, le aseguré. Y como tenía algo de tiempo extra, también instalé las estanterías flotantes del despacho que querías desde hace un año. Actualicé nuestras pólizas de seguro para ahorrarnos $200 al mes y pedí cita para limpiar la chimenea, la que llevas posponiendo desde el invierno pasado. Cuando por fin entró por la puerta 2 horas más tarde, el tráfico la había retenido, parecía una persona completamente distinta a la mujer segura de sí misma que había propuesto este experimento hacía apenas 48 horas. Dejó caer el casco en el suelo y se desplomó en el sofá. «No puedo aguantar 5 días más de esto», susurró con la voz rota. «Por favor, te lo ruego, acabemos ya». Me senté a su lado, manteniendo la calma. «El segundo día siempre iba a ser el más duro», dije con serenidad. «Pero si lo dejamos ahora, nunca llegarás a comprender del todo lo que hago por nuestra familia». Me miró con lágrimas auténticas en los ojos. «Ya lo entiendo. Tu trabajo es imposible. No sé cómo lo haces día tras día». Sonreí levemente. «No es imposible, solo exigente, y lo hago porque es lo que se necesita para mantener la vida que tenemos». Tras un largo silencio, le ofrecí una alternativa. «¿Qué te parece esto? No tienes que volver a la obra, pero aún no has vivido otras partes de mis responsabilidades. Continuaremos el experimento con algunas modificaciones». El alivio se dibujó en su rostro, seguido de inmediato por una chispa de desconfianza. «¿Qué tipo de modificaciones?» «Mañana te encargarás de nuestras finanzas, las llamadas de mantenimiento del hogar y la reunión con el agente del seguro. Yo seguiré ocupándome de las tareas domésticas». Vaciló, dividida entre su orgullo y la necesidad desesperada de escapar de otro día como el anterior. «De acuerdo», dijo al fin, «pero nada más de obras». Mientras se arrastraba hacia la ducha, me permití una sonrisa satisfecha. La obra era la parte más visible de mis responsabilidades, pero ni siquiera representaba la mitad de lo que gestionaba. La siguiente fase de su aprendizaje estaba a punto de comenzar. Descubriría cuánto trabajo invisible hacía yo para que nuestra vida funcionara sin tropiezos. El segundo día había destrozado su confianza. El tercero le abriría los ojos a otro tipo de carga. El tercer día del experimento amaneció con un aire distinto. No habría obra para ella, así que nada de despertador a las 5, pero me aseguré de que su jornada no fuera menos instructiva. Cuando salió del dormitorio a las 7:30, algo más descansada pero aún recelosa, la esperaba con café recién hecho y una carpeta de cuero sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es eso?», preguntó, mirándola con sospecha. «Tu agenda para hoy», respondí, deslizándosela. «Nuestra revisión financiera trimestral, 3 citas de mantenimiento que hay que supervisar y una reunión con el agente de seguros sobre la renovación de las pólizas». Abrió la carpeta con cautela y sus ojos se agrandaron al ver el montón de hojas de cálculo, extractos bancarios y calendarios. «Primero», empecé, «tendrás que conciliar nuestras cuentas. He marcado algunos cargos inusuales en tu tarjeta que deben verificarse. Luego, transfiere fondos para pagar el impuesto de la propiedad, que vence mañana. Son $4,700, por cierto. Después, llama para revisar la garantía del calentador de agua. Está haciendo ese ruido metálico otra vez». Su café seguía intacto mientras hojeaba los documentos con creciente alarma. «¿Por qué hay tantos extractos de inversión? ¿Y esto del crédito hipotecario?» «Esa es la sección de planificación para la jubilación», expliqué con calma. «Tenemos que decidir si aumentamos nuestras aportaciones o usamos ese dinero para amortizar la línea de crédito sobre la vivienda. La diferencia de intereses lo complica. Llevo semanas analizándolo». Levantó la mirada. En sus ojos había auténtica confusión. «¿Has estado haciendo todo esto cuándo?» «Por las noches, los fines de semana, durante los descansos del trabajo». Me encogí de hombros. «Alguien tiene que gestionar nuestro futuro financiero». Las primeras señales de respeto genuino aparecieron en su expresión. No era un trabajo físico que pudiera despreciar como mera fatiga.
Era toma de decisiones complejas y de peso, con consecuencias directas sobre nuestra vida y nuestro futuro. Hay algo más, añadí, sacando otra carpeta del maletín. Son las facturas médicas impagadas de la estancia de tu madre en el hospital el año pasado. El seguro rechazó algunas reclamaciones, pero llevo meses apelándolas. Hay una audiencia telefónica a las 2. Llevó una mano a la boca. ¿Las facturas de mi madre? Pensé que eso se había resuelto hace meses. Se habría resuelto si hubiésemos pagado los $14,000 de nuestro bolsillo. En lugar de pagar los $14,000, he estado peleando con la compañía de seguros y haciendo pagos mínimos para evitar que el caso pase a cobros. ¿$14,000? Repitió incrédula. ¿Por qué no me lo dijiste? Le dirigí una mirada medida. Lo intenté 3 veces. Cada vez dijiste que estabas demasiado estresada para hablar de eso y me pediste que me ocupara yo. Así que lo hice. Cayó un pesado silencio entre nosotros. Por primera vez, quizá, comprendía la carga mental invisible que llevaba sobre mis hombros. No solo las tareas físicas o laborales, sino el peso constante de la gestión financiera, la planificación y la resolución de problemas que impedían que todo se viniera abajo. Tengo que preparar el desayuno, dije levantándome. El fontanero vendrá a las 9 a revisar la fuga de la ducha de arriba. Asegúrate de que te dé un presupuesto cerrado, no una estimación. La última vez intentó añadir $300 en complicaciones imprevistas. Mientras preparaba un desayuno sencillo, la observaba cada vez más abrumada por el contenido de la carpeta. Cuando sonó su teléfono, dio un salto. «Es el banco», dijo después de mirar la pantalla. «Será por la transferencia al contratista. Necesitan confirmación verbal para montos superiores a $5,000. Las siguientes 4 horas fueron un curso intensivo de gestión financiera. Yo me mantuve cerca, haciendo tareas domésticas sin prisa, mientras ella lidiaba con llamada tras llamada, decisión tras decisión. Cuando llegó el fontanero, la vi luchar por comprender el problema con el regulador de presión del agua, algo que yo había investigado a fondo antes de pedir la cita. «Autoriza el trabajo, lo que haga falta», le oí decir al borde del colapso. Cuando se fue, me acerqué a la mesa, donde ella estaba rodeada de papeles y notas adhesivas. «¿Te dio un presupuesto cerrado?», pregunté. «No», admitió. «Dijo que no podía saber el alcance total hasta abrir la pared». Asentí con conocimiento de causa. «Así es como dejan margen para inflar los precios. Yo nunca autorizo nada sin un máximo por escrito». Ella bajó la mirada. «Entonces he cometido un error. Un error de $1,200, potencialmente», respondí. «Pero considéralo una lección». La tarde no trajo descanso. Tuvo que participar en la llamada de apelación del seguro, que requería conocimientos detallados de códigos de facturación médica y exclusiones de póliza. Información que yo había pasado horas investigando y organizando. A las 4, cuando llegó nuestro agente de seguros para revisar las pólizas, ella estaba completamente superada. La observé asentir sin entender, mientras él hablaba de límites de responsabilidad y opciones de primas. Cuando pidió tomar decisiones sobre los cambios de cobertura, ella me miró, perdida. «Normalmente me encargo yo», expliqué a la agente. «Está aprendiendo el proceso». Después de que él se marchara, ella cerró la carpeta y la apartó como si fuera radiactiva. «¿Cómo llevas todo esto?», preguntó en voz baja. «Es interminable. Cada decisión parece poder costarnos una fortuna». «Esa es la realidad de dirigir un hogar», respondí. «No se trata solo de quién lava los platos o saca la basura. Se trata de quien carga con la responsabilidad mental de que nada se derrumbe». Permaneció en silencio un largo rato, mirando la mesa. «¿Sabes qué es lo extraordinario?», proseguí. «Hago todo esto, más un trabajo de más de 40 horas semanales, y aún así, arreglo las cosas de la casa, y aún así, me hacías sentir que no hacía lo suficiente». La verdad de mis palabras flotó entre nosotros. 3 días atrás estaba convencida de que nuestras contribuciones eran desiguales y que yo salía ganando. Ahora, esa certeza se desmoronaba. «Queda un último asunto por hoy», dije, sacando un sobre de mi escritorio. «Es el presupuesto para reemplazar el sistema de calefacción y aire. Son $11,300. Tenemos que decidir si lo reparamos otra vez por 2,100 o invertimos en el reemplazo». Miró las cifras, asimilando por fin el peso de esas decisiones. «¿Cómo haces esto todos los días?»,
Preguntó casi en un susurro. ¿Cómo soportas tanta carga sin romperte? La miré con serenidad. Porque es lo que me comprometí a hacer. Eso es construir una vida, sin quejas, sin llevar la cuenta, simplemente haciendo lo que hay que hacer. Por primera vez en todo el experimento, vi arrepentimiento genuino en sus ojos. No solo cansancio o frustración, sino la comprensión de lo mucho que había infravalorado mi contribución a nuestra vida juntos. La decisión del sistema puede esperar a mañana, dije, recogiendo los papeles. Creo que hoy ya has aprendido bastante. Cuando me giré para preparar la cena, me tomó de la mano. No tenía ni idea, dijo simplemente. De verdad no tenía ni idea. Asentí, sin aceptar del todo su disculpa implícita, pero tampoco rechazándola. Solo estábamos a mitad del experimento, y el día siguiente traería otra dimensión de entendimiento. El cuarto día trataría sobre las obligaciones sociales, otro terreno donde su percepción de nuestros roles no podía estar más equivocada. Al llegar el quinto día, el cansancio físico y mental empezaba a pintar o a pasarle factura. La mujer segura y desafiante que había propuesto este ejercicio iluminador ya no existía. En su lugar, quedaba alguien que se movía con cautela por la casa, mirando mis listas de tareas con creciente aprensión. Habíamos pasado la mitad del experimento, y yo había reservado estratégicamente uno de los aspectos más reveladores del intercambio de roles para hoy, las obligaciones sociales. Era hora de abordar el trabajo emocional invisible que ella siempre insistía en cargar sola. Durante el desayuno, mencioné con naturalidad. Esta noche cenan en casa mis compañeros de trabajo. Su tenedor chocó contra el plato. ¿Qué? ¿Esta noche? Nunca dijiste nada. En realidad lleva 3 semanas en nuestro calendario compartido. Respondí con calma. 6 personas llegarán a las 7. Según nuestro acuerdo, hoy te ocuparás de las partes que normalmente manejo yo en estas reuniones. ¿Y cuáles son esas partes? Preguntó con cautela. Bueno, normalmente tú te encargas de la comida y las bebidas, mientras yo me ocupo del ambiente, la conversación, las relaciones profesionales y de asegurarme de que todos salgan beneficiados. Tomé un sorbo de café. Pero esta noche lo cambiaremos. Yo prepararé la comida, le dije. Tú te encargarás de las dinámicas profesionales. El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Tú sabes que no entiendo tus relaciones laborales. Precisamente ese es el punto. Asentí. Todo este tiempo has creído que organizar una cena consistía solo en cocinar y recoger. Nunca te has dado cuenta de la compleja estrategia profesional que yo gestiono durante estas reuniones aparentemente simples. Empezó a protestar, pero se detuvo. Las reglas del experimento flotaban en el aire entre nosotros. Tras unos segundos, respiró hondo y enderezó los hombros. De acuerdo, ¿qué tengo que hacer exactamente? Deslicé una carpeta hacia ella. Aquí tienes la información de cada invitado, sus proyectos actuales, aspiraciones profesionales y posibles conflictos con los demás asistentes. Las notas en rojo indican temas delicados que debes evitar. Pasó las páginas con los ojos cada vez más abiertos. ¿Preparas todo este material para una cena? Siempre, confirmé. Estas no son simples reuniones sociales, son oportunidades de gestión de carrera. La financiación de mis proyectos para el próximo trimestre depende, en gran parte, de la impresión que causemos esta noche. Fue, quizás, el momento más revelador de todo el experimento. Se dio cuenta de que incluso nuestra vida social, que siempre había considerado su terreno, estaba meticulosamente orquestada por mí de formas que nunca se había molestado en notar. Presta especial atención a las notas sobre el director regional, añadí. Está considerando ofrecerme el proyecto de expansión, pero evaluará si comprendo el panorama político de la empresa antes de tomar su decisión. Por la tarde, yo preparaba con calma una cena elaborada, mientras ella recorría la casa nerviosa, repasando mis notas y practicando frases de conversación. Cuando le sugerí que se vistiera de manera más profesional, desapareció en el dormitorio durante casi 1 hora. A las 7 en punto, llegaron los primeros invitados. Los saludé con cordialidad, tomé sus abrigos y los conduje al salón, donde ella esperaba rígida, aferrada a una copa de vino como si fuera un salvavidas. Lo que sucedió durante las siguientes 3 horas fue tan fascinante como revelador.
Mientras yo servía plato tras plato perfectamente sincronizado, ella luchaba por desenvolverse entre las complejas dinámicas interpersonales de mi círculo profesional. La observé intentar aplicar mis estrategias, desviar conversaciones potencialmente conflictivas, destacar los logros de las personas clave, mediar entre personalidades rivales. El punto de quiebre llegó durante el postre. El director regional mencionó de forma casual un cambio de política controvertido que dividía a la dirección de la empresa. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando la respuesta diplomática que yo solía dar, aquella que reconocía todos los puntos de vista, mientras reforzaba discretamente la postura que más beneficiaba a nuestro equipo. En lugar de eso, se quedó paralizada. No tengo una opinión fuerte sobre ese tema en particular, balbuceó. Una respuesta que no satisfizo a nadie y que, probablemente, incomodó a todos. Vi cómo el director regional alzaba ligeramente las cejas, un gesto sutil que reconocí como señal de decepción. En ese instante, miles de dólares en financiación potencial se esfumaron. Cuando los invitados se marcharon, alrededor de las 10:30, ella se desplomó en el sofá, exhausta de una forma que el trabajo físico jamás podría provocar. ¿Cuántas cenas de este tipo haces al mes?, preguntó en voz baja. 2 o 3, respondí mientras recogía las copas de vino. Más las comidas de trabajo, los eventos del sector y las fiestas trimestrales de la oficina, donde las dinámicas son similares. Negó lentamente con la cabeza. Siempre pensé que simplemente socializabas, que te divertías con tus compañeros mientras yo hacía todo el trabajo tras bastidores. La comida y las bebidas son la parte fácil, dije, sentándome a su lado. Lo difícil es gestionar personalidades, proteger intereses profesionales y fortalecer relaciones, y hacerlo mientras recuerdas los nombres de los hijos de todos, las profesiones de sus parejas y los temas que pueden causar tensiones sin querer. He fallado esta noche, ¿verdad?, preguntó sin mirarme. Con el director regional. Sí, admití. Ese proyecto habría supuesto una bonificación importante, pero habrá otras oportunidades. La forma casual en la que reconocí el impacto económico de su error pareció afectarla más que cualquier reproche. Durante años había equiparado sus preparativos de cenas con mis reuniones profesionales, sin darse cuenta de que las apuestas eran radicalmente distintas. Pensaba que yo llevaba la carga social en nuestra relación, dijo en voz baja, pero solo veía las tareas superficiales. Eso ha sido así en todo el experimento, ¿verdad?, observé. Has estado contando horas y tareas visibles, sin ver la responsabilidad, la presión y las consecuencias que implican mis funciones. Asintió despacio, con una nueva humildad en la mirada. He sido injusta contigo durante años. Ni asentí ni lo negué. Dejé que el silencio hablara por sí mismo. A 5 días del inicio del experimento, su transformación era asombrosa. Había pasado de la indignación segura a un arrepentimiento genuino. Mientras terminaba de limpiar la cocina, ella seguía en el sofá, mirando al vacío, pensativa. Cuando por fin me senté a su lado, se volvió hacia mí con lágrimas inesperadas en los ojos. ¿Cómo arreglamos esto?, preguntó simplemente. Aún no hemos terminado nuestro experimento, le recordé. 2 días más, asintió, aceptándolo sin protesta. Un contraste total con sus súplicas desesperadas de días atrás. ¿Qué toca mañana? Mañana, dije, hablaremos del futuro, de nuestro futuro juntos y de mi trayectoria profesional, esa que nunca has llegado a comprender del todo. Mientras nos dirigíamos al dormitorio, la vi mentalmente preparándose para otra revelación. Lo que no sabía era que el día siguiente no se trataría solo de entender mi perspectiva. Sería el día en que redefiniríamos por completo nuestra relación. La mañana del 6.º día llegó con un ambiente distinto. La energía combativa que había marcado el inicio del experimento se había disipado, sustituida por algo más reflexivo. La encontré ya despierta a las 6, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, revisando los documentos financieros de días anteriores. «Te has levantado temprano», observé mientras me servía café. «No he podido dormir», admitió. «No dejo de pensar en todo lo que he aprendido esta semana. En lugar de seguir mi rutina habitual, me senté frente a ella. Hoy el enfoque es distinto», le expliqué.
Se trata de entender la trayectoria a largo plazo que he estado construyendo, esa que tantas veces has criticado por, según tú, anteponer el trabajo a la familia. Hizo una mueca al oír sus propias palabras repetidas, pero asintió para que continuara. Saqué mi portátil y abrí una presentación que había preparado meses atrás, pero que nunca le había mostrado. Este es el plan de carrera a 5 años que llevo desarrollando. El puesto de director regional que mencioné ayer es el segundo paso de este proceso. Se inclinó hacia adelante mientras le mostraba las diapositivas, proyecciones detalladas de responsabilidades crecientes, estructuras salariales y movimientos estratégicos en los que llevaba tiempo trabajando en silencio. El objetivo final era un cargo de liderazgo que casi duplicaría nuestros ingresos familiares en 4 años. ¿Por qué no había visto esto antes?, preguntó sinceramente sorprendida. Intenté hablarlo 2 veces el año pasado, respondí con calma. Ambas veces dijiste que las conversaciones sobre trabajo te estresaban y cambiaste de tema. Tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. No tenía ni idea de que estuvieras planificando a este nivel. Ese es precisamente el punto, dije. Siempre viste mi trabajo como una serie de obligaciones que me alejaban de casa. En realidad, es un camino cuidadosamente diseñado hacia el futuro. Hemos hablado de seguridad económica, jubilación anticipada, fondos universitarios para el futuro. Pasé a la última diapositiva, donde se mostraban los resultados financieros proyectados si el plan tenía éxito. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras. Esto es por lo que he estado trabajando todas esas noches y fines de semana, expliqué, no solo cumpliendo con lo inmediato, sino construyendo algo sólido para nuestro futuro. Guardó silencio un buen rato, asimilando la magnitud de la planificación en la que había estado involucrado, sin que ella lo supiera ni lo valorara. Hay más, continué, abriendo otro archivo. Son las 3 propiedades de inversión que he estado investigando. Cuando alcance el nivel de director, tendremos el capital para comprar la primera. Dentro de 10 años, los ingresos por alquiler cubrirán nuestra hipoteca. Durante toda la mañana la guié por cada capa de mi pensamiento a largo plazo. Proyecciones de jubilación, asignaciones de activos, estrategias de optimización fiscal. No eran ideas abstractas, sino planes concretos que había estado elaborando y ejecutando mientras ella permanecía ajena. Todo este tiempo, dijo finalmente, pensé que solo te enfocabas en el trabajo del día a día. No sabía que estabas diseñando todo nuestro futuro. ¿Por qué nunca lo preguntaste?, respondí simplemente. Veías las horas que dedicaba, pero no el propósito detrás de ellas. Alrededor del mediodía, le propuse salir en coche. Sin explicarle el destino, conduje hasta un barrio de alto nivel al otro lado de la ciudad y aparqué frente a una casa impresionante con un discreto cartel de «Se vende». «¿Qué hacemos aquí?», preguntó mientras caminábamos por el acceso. «Esta es la casa hacia la que he estado trabajando», le dije. «Si sigo mi plan, en 3 años podremos permitirnos comprarla sin problemas». Su expresión cambió al mirar por las ventanas. Techos altos, cocina gourmet, piscina en el jardín. Eran exactamente las características que había mencionado cuando hablábamos de nuestra casa ideal algún día. «No es un sueño», expliqué. «Es algo matemáticamente alcanzable si sigo mi trayectoria actual. Cada noche en la oficina, cada visita de fin de semana, cada evento de trabajo nos acerca a este objetivo concreto». Mientras conducíamos de regreso en silencio, podía ver cómo recalibraba toda su percepción de nuestro matrimonio y de mi papel en él. Lo que ella había considerado adicción al trabajo era, en realidad, un avance estratégico con un propósito: alcanzar los sueños que compartíamos, aunque no supiera que ya estaban en marcha. En casa, preparé un almuerzo sencillo mientras ella permanecía callada, más reflexiva que nunca. Al sentarnos, me miró de un modo distinto. «He estado equivocada en casi todo, ¿verdad?», preguntó suavemente. Me tomé un momento antes de responder. «Has estado viendo solo la superficie de nuestras vidas, las tareas visibles, las horas registradas, los roces del día a día, pero te has perdido toda la estructura que sostiene todo eso. ¿Por qué no me lo hiciste ver antes?». «Lo intenté», contesté con sinceridad, «pero no estabas lista para escuchar. Tenías una narrativa sobre nuestras responsabilidades que no querías cuestionar». Asintió lentamente, aceptando esa verdad difícil.
Entonces, ¿qué pasará ahora, después de mañana, cuando acabe el experimento? Ese era el momento que había estado construyendo cuidadosamente durante toda la semana. La conversación que redefiniría nuestra relación. Las cosas no pueden volver a ser como antes, dije con firmeza. Este experimento no era solo para demostrar un punto, sino para sentar las bases de un cambio real. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó, con un leve temblor de aprensión en la voz. Primero, reconocimiento, respondí. Necesito un reconocimiento explícito del valor que aporto a nuestra relación, no solo económico, sino en todo lo que has vivido esta semana. Ella asintió sin vacilar. Por supuesto. Segundo, participación, continué. No se trata de repartirlo todo por igual, sino de que haya conciencia y aprecio por lo que implica cada responsabilidad. Nada de volver a menospreciar mis obligaciones laborales, ni mis decisiones financieras, poniéndolas por debajo de los calendarios sociales o de la estética del hogar. Continué. Ella asintió de inmediato. Y, por último, compañerismo. Un compañerismo real. Eso significa que, cuando te hable de oportunidades profesionales o de estrategias financieras, participes de forma activa. Que entiendas que cuando trabajo hasta tarde, no estoy evitando pasar tiempo en familia. Estoy invirtiendo en nuestro futuro. Extendió la mano y tomó la mía. Fue el primer gesto genuinamente afectuoso que había iniciado en toda la semana. Ahora lo entiendo, dijo con una voz cargada de un respeto que no había escuchado en años. Y quiero ese compañerismo también. No me daba cuenta de todo lo que estaba pasando por alto. Aquella noche, en lugar de hacer actividades por separado, nos sentamos juntos a revisar el presupuesto familiar, las cuentas de inversión y las proyecciones de carrera. Fue la primera conversación financiera verdaderamente colaborativa de nuestro matrimonio. Hizo preguntas inteligentes, ofreció puntos de vista que yo no había considerado y demostró que podía ser la socia que necesitaba, siempre que se implicara de verdad. Mientras nos preparábamos para dormir, en la víspera del último día del experimento, se percibía un cambio palpable en nuestra dinámica. El equilibrio de poder se había reajustado por completo, no mediante discusiones ni ultimátums, sino a través de la comprensión que solo la experiencia puede traer. Un día más, comentó al apagar la luz. El más importante, respondí. Mañana no se trata de roles ni de tareas, añadí. Se trata de establecer nuestra nueva normalidad. En la oscuridad, me permití un momento de satisfacción. Aquel experimento, que ella había iniciado para demostrar su punto sobre los roles de género y las cargas domésticas, se había convertido en el catalizador de la transformación más profunda de nuestra relación desde el día de nuestra boda. El séptimo día no solo pondría fin a nuestro experimento, sería el comienzo de nuestro futuro. Un futuro en el que mis contribuciones serían finalmente valoradas, mi perspectiva respetada y mi liderazgo reconocido. No por haber exigido estas cosas, sino por haber creado estratégicamente una situación en la que ella pudiera descubrir por sí misma su importancia. A veces, la manera más eficaz de cambiar una relación no es mediante el conflicto, sino a través de la revelación. Y en los últimos 6 días, las revelaciones habían sido transformadoras. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayudas muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos que estoy seguro de que te encantarán. Haz clic en ellos cuando quieras. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.